Un programa que hacemos desde Barcelona para toda España los jueves por la noche en directo que se llama Buenas noches. Este va a ser un programa que va a tener 3 entrevistas. La primera de ellas, nuestra primera invitada, es una mujer que fue azafata de congresos, que fue traductora de francés simultáneo y fue directora de una galería. Se casó, se separó, se anuló y ahora es soltera y es madre de una chica de 15 años y un chico de 12. Pero todos estos datos, que son para ustedes a lo mejor desconocidos o poco conocidos, no son los más importantes de su personalidad. Ustedes la conocen muy bien, y me atrevería a decir que la quieren muchísimo. Buenas noches, Carmen. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Hacía mucho que no pasabas por televisión? Sí, bastante. En este plan de el jueves por la noche, desde luego, mucho. Óyeme, yo tengo que hacerte una entrevista, te quiero mucho, de verdad, te admiré muchísimo el trabajo que tú hacías y me gustaría que esta entrevista fuera un recorrido a lo largo de la historia del programa Esta Noche, programa que se hacía el mismo día que estamos haciendo ahora ¿no? A mí me gustaría saber, Carmen Maura, actriz, llega al programa de Esta Noche y se encuentra con un trabajo completamente distinto al que ella hacía. ¿Cómo te las arreglabas para que la gente viera de ti esa imagen de niña buena, simpática, etcétera? ¿Qué hacías? Fue todo realmente mucho montaje. Yo me lo planteé como un trabajo nuevo, como si tuviera que hacer una función, como te preparas un personaje, y preparamos a aquella chica que tenía que caer muy bien. Claro, tampoco hacía grandes fingimientos, o sea, utilizaba mi personalidad y tal, pero como estudié mucho cómo caer bien, entonces me pareció que la mejor manera de caer bien es no ir de nada, ¿no? Ir de normal, de ponerme un poco del lado del público, de no saber mucho de las cosas, o sea, no sé. Estudiaste mucho, dices, y incluso llegó un momento en que, ya pasados algunos programas, pudo ocurrir que tu personalidad se desdoblara, que incluso no identificaras a la Carmen Maura que estaba teniendo tanto éxito. Sí, llegó un momento en que como yo salía como yo misma, porque al principio me apetecía que me cambiaran de nombre, ¿no? Y que yo salía diciendo que me llamaba Maripili no sé qué, y entonces no hubiera habido ese problema, pero como empecé a hablar por la tele con los guiones del Tola, pero con mi cara, con mi manera de hablar y tal, empecé a tener un follón porque se empezó a hacer famosísima Carmen Maura, pero yo no me identificaba con esa Carmen Maura famosa que decía la pregunta oportuna en el momento justo, que tenía la chispa esa, la gracia, eso yo no me identificaba con ese personaje. Luego salía a las 8 de la mañana, cogía un taxi y con el taxista no estaba a tono como estaba los jueves por la noche, ¿no? Y eso fue una de las dificultades que me encontré con el programa, pero yo luego me fui acostumbrando. Entonces me limitaba a sonreír con la gente y ya estaba. ¿Qué oportunidades te dio ese programa? ¿Qué cosas más raras te han ofrecido a lo largo de la historia de Esta Noche? De todo. Desde el primer día me empezaron a ofrecer cualquier cosa que tuviera relación con la imagen, o sea, cualquier cosa que le puedes poner una imagen y se vende, pues cantar, escribir libros, bailar, hacer cualquier tipo de espectáculo, presentar, o sea, cualquier tipo de cosa. O sea, y además no te preguntan si lo sabes hacer. O sea, a mí me llegaba a pasar de decir, puedes venir a tal sitio ¿a qué? Decía yo, pues hacer una gala. Y yo decía, ¿una gala de qué? Dice, no, cualquier cosa. O sea, pero no, o sea, era horrible, ¿no? Porque ¿Eras una estrella? sí, y además lo que significa ser una estrella, no bajarte de un coche y que se amoline la gente y aquellas cosas, sí me pasaban. Lo que pasa es que no me he identificado nunca con ese papel. Me da un poco de pena porque ser estrella, si te identificas con el tema, es muy divertido, ¿no? Y puede ser muy... Pero no me hago, ¿no? ¿Cómo se consigue superar el tener una frase que haces famosa, como el caso de Nena, tú vales mucho? Eso fue un calvario porque pones cara como si lo pasaste Bueno, muy al mal. principio muy gracioso y muy bien, pero cuando ya es la 300.428 que te lo dicen, es que no sabes si decir que sí el otro vale más, que si no vales tanto, que sí, ¿no? Y además es que las versiones de oye, pues no vales tanto como parecía, pues realmente sí que vales tanto, pues vales más de lo que creíamos. Entonces ya es esa cosa de no sabes qué cara poner y es un poco martirio, sí, llega un momento en que es muy... ¿Eras consciente que era la primera vez que se hacía en televisión española, por lo menos aquí, no sé si en el extranjero, en otros países lo han hecho, un trabajo como el que tú hacías? Es decir, interpretabas el papel como actriz de presentadora. ¿Quizá ahí estuvo el éxito de Esta Noche? Pero yo pienso que todos fingen. O sea, te quiero decir que lo que pasa es que eso se le dio más importancia porque yo lo expliqué mucho y me dediqué mucho a explicar que hablaba con guiones y tal. Pero yo estoy segura que cantidad de presentadores fuera e incluso aquí trabajan con guiones. O sea, no a lo mejor tan... Pero sí, hay mucha gente que trabaja con guiones y de hecho yo pienso que los presentadores cuando salen por la televisión ellos mismos se montan su personaje de presentador. Luego no son iguales por la calle, o sea... ¿Y cómo se cada hace uno luego? tiene su propia personalidad que... ¿Cómo se hace luego para
Porque Carmen Maura es una actriz, es una mujer que quiere ser actriz por encima de todo, eso parece. A ti el periodismo no te atrae excesivamente. No, respeto mucho y tal a los periodistas, pero no es lo mío, no sirvo para eso. Entonces, ¿cómo se vuelve a la vida cotidiana? ¿Cómo rompes la imagen de Carmen Maura de televisión y consigues un trabajo de actriz que te guste? ¿Cómo se consigue eso? Es complicado. Lo que pasa es que yo he vuelto a lo de actriz y entonces estoy... Lo que pasa es que en lo de actriz estoy, digamos, con una carrera más pequeñita que como presentadora. Curiosamente, que llevo 10 años de actriz, pues nada, volviendo y empezando a hacer otra vez películas. Y la pena es que la gente espera verte igual. Entonces yo ahora he hecho una obra de teatro, por ejemplo, y me encontraba una viejecita que me decía: pues sí, estás muy bien, lo haces muy bien, pero no eres mi Carmen. Tú que te habías pasado estudiando el papel como una burra. Entonces eso supongo que lo iré superando, ¿no? De todas maneras, yo sé que hay una imagen que ha quedado con la televisión que va a ser prácticamente imposible que yo rompa. ¿Y por qué no explotas esa imagen? Tú eres una mujer simpática, lo eras antes, cuando las películas, cuando tus primeras películas eran películas divertidísimas. Sí, pero... Tigres de papel, por ejemplo, era una película muy divertida, que era un personaje muy parecido a lo que luego hacías en televisión. O sea, que eso es un filón que podrías explotar, ¿no? Sí, pero hay una faceta de ese personaje que yo no puedo explotar, y es su faceta de periodista intrépida, que esa existía en el programa, y esa no la tengo, porque no la tengo y porque no me sale eso. Entonces, eso es lo que causa un poco de follón. A mí me invitan a un festejo, me presentan a un político y piensa el político que yo le voy a decir una cosa de lo que ha pasado esa mañana en el Congreso, y a lo mejor no, claro. Y entonces es violento. ¿Cómo te la hiciste o cómo conseguiste convencer a un tigre de que no te mordiera en el rodaje de la última película? Bueno, así fue. Pues mira, siguiendo los consejos del domador, que me dijo que lo peor que podía pasar es que el tigre se enterase, de que me daba miedo. Entonces yo fui totalmente motivada desde el principio, con el tigre como si fuera un gato, y el tigre se comportó como si fuera un gato. ¿Cómo es de grande un tigre? Bueno, así, una cosa así era, la cabeza así, las manazas así, la bocaza comiendo en tu mano, con una lenguaza impresionante. A mí cuando acabamos el último plano me entró una especie de miedo ya cuando había pasado todo. Entre otras cosas porque el tigre se comió a la sastra, sí, ¿no? no se la llegó a comer, pero vamos, la cogió una pierna y fue bastante duro. ¿Y eso por qué? ¿Por qué te quería a ti más que a la sastra? Bueno, porque a ella le dio miedo. Creo que le conseguías que ronroneara un tigre. Sí, me llegó a ronronear y yo estaba... Porque le daba mucho de comer, porque ensayábamos escenas dándole comer. Y entonces, claro, él ya sabía que yo le daba de comer. Y hubo un momento en que se me pone la cabeza en las rodillas y empiezo... Y le digo ya al tomador: ¿me está ronroneando? Me dijo, sí. Bueno, es impresionante, no sabes lo que es que un tigre te ronronee. Y hablando de temas probablemente, digamos, mucho menos divertidos que lo que estamos haciendo hasta este momento, Carmen, como bastantes o algunas mujeres españolas, tuvo que sufrir un proceso de separación de su matrimonio. Me gustaría, porque es una oportunidad que este programa te va a ver bastante gente, ¿qué recomendaciones le harías a las mujeres que estén en un proceso difícil de su matrimonio, si se quieren separar o digamos, quieren tomar una decisión? ¿Qué recomendaciones le harías para que no cometieran los errores que tú cometiste? Eso de los errores de los humanos es que es muy difícil de... Pero vamos, yo pienso que una cosa fundamental es, antes de decidirlo, o sea, antes de dar pasos, una vez que se decide, que hay que estar muy seguro, antes de empezar a dar pasos, informarse muy bien de todo el asunto. Es fundamental, porque si no puedes caer en trampas, pueden llevarte al huerto. O sea, hay que estar muy informado, hablar con alguien que sepa del tema, abogado o lo que sea, o alguien que haya vivido una situación, informarse antes de dar cualquier tipo de paso, porque luego todo se te puede venir en contra. Te voy a ofrecer este programa porque estás en tu casa, estás en tu estudio, aunque en Barcelona habías estado pocas veces, estas son tus cámaras, la gente es mucho más tranquilo que Prado del Rey. Tus compañeros, ¿así? ¿Tú crees? Y no, lo que te quería decir es que ¿te gustaría presentar lo que viene ahora? ¿Ah, ese? Sí, por Dios. Sí. Pues yo te pediría que mirando a esa cámara que se está encendiendo en este momento, le presentaras a los españoles con esa manera tan tuya que siempre has tenido, a eso. Sí, a eso que está ahí. Pues ahora, con ustedes, un hombre que además de bailar, que además de estar como un tren, que además de ser famosísimo en España y en el extranjero, de ser trabajador, es guapísimo y es buena persona. Vamos, Miguel Bosé, cántanos. Y Carmen, esas preguntas que yo sé que en el tiempo que lleva en el cargo, ¿ha notado algún detalle especial, alguna sensación nueva, alguna ansia curiosa que nos pueda dar una pista sobre eso que han llamado tantas veces la erótica del poder? Sí, además lo he dicho, o sea, yo creo que
hay algo muy claro, que es que el hecho de que la imagen que uno tiene de sí mismo, porque se la dan los ciudadanos y porque se la dan también sus compañeros de equipo, es tremendamente cambiante. O sea, de repente uno ve en las miradas que le dirigen a uno un respeto y una admiración que seguramente no se refiere a la persona, sino a lo que representa. Y esto es como una energía nueva. ¿Y da gusto? Da gusto sobre todo porque es necesario, o sea, porque ya lo he dicho antes, yo no sé de dónde estoy sacando la energía, seguramente la saco de ahí. Y es peligroso, es lo siguiente que yo preguntaría. ¿Eso no puede emborrachar y acabarse uno creyendo que es importante? Seguramente, sí, debe ser peligroso. No tanto como a lo mejor se cree Juan Luis Cebrián, respecto después de... No, él tampoco se Yo lo que salva me preguntaba porque... es si las miradas de odio también se notan, porque no solo las de respeto de admiración. Las miradas de odio, ¿cómo te diría? Pero tienen un matiz distinto, ¿eh? Pero Tienen se un nota. matiz distinto, es decir, que yo creo que tienen un matiz distinto, porque la situación es menos personal, uno representa algo que está por encima de la persona, ¿no? Entonces, cuando alguien te odia como persona, eso es tremendo, ¿no? Si alguien te odia como institución o como representación, yo creo que es distinto, hay incluso una cierta veneración por el medio. Y a propósito de miradas, Juan Luis, si a ti una mujer te mira por la calle y te reconoce, ¿qué es lo que halaga más tu vanidad? ¿Que te reconozca como director del país, como periodista súper brillante o como hombre de atractivo irresistible? Bueno, a mí me halagaría que me mirara o que me reconociera como hombre de atractivo irresistible, cosa que no estoy dispuesto a suponer. Qué buena persona. Pero, desde luego, a cualquiera, es decir, el atractivo, incluso si es resistible. Pues yo tengo que decirte que tienes un cierto atractivo irresistible, ¿verdad, Carmen? Hombre, si no, no te lo hubiera dicho. Pues nada cuando cenamos. Siempre contestáis lo mismo los hombres, hay que ver qué pedestres sois. No, somos tímidos. Tímidos, ¿no? Pues ya va siendo hora de que lo paséis mal con un piropo, ¿sabes? Sí, a mí no, yo no lo paso mal con los piropos, pero simplemente soy tímido. Y Estamos esta noche, Carmen y yo, pero piropeando a todo el personal, y anda que Miguel Bosé también. Bueno, he observado que te tomabas con él muchas confianzas, ¿eh? En esas pequeñas cosas en las que se va notando el cambio. todo ¿Te el mundo molestaba? lo dices. No, Tenías simplemente que no la comentaba dejaban- con Juan que Luis no- que se notaba. que estos no la ciertos dejaban a ella pequeños tocar a cambios. los invitados en Ah, ¿Tola no te su dejaba programa. tocar a los invitados? No, todas no, arriba. Ah, más arriba. Mis jefes son buenísimos, pues, porque no me han dicho nunca no toques. Al revés, siempre yo procuro tocar mucho. Muy bien, muy bien. ¿Te Bien, gusta sí. que te toquen? Tremendamente. ¿Ah, sí? Claro. Pues mira, hay aquí la definición del cambio por la que antes preguntabas. La definición del cambio es que se Se puede toca tocar a más. los invitados en televisión española. Pues no está mal. No está Ya mal. es algo, ya es algo, ya es algo. ¿Por qué has dicho que era simpático Juan Luis Cebrián? Qué simpático, así como con sorna. No he dicho simpático, he dicho que buena persona. Ah, qué buena persona. Y lo he dicho porque estaba contestando muy cándidamente, que dicen los anglosajones, a la pregunta que se le hacía. Bien, pues si Juan Luis Cebrián no tiene nada más que preguntar, me estás decepcionando un poco porque como el periodista número uno de este país, que resulte que Pascual Maragall y a Carmen Mauro te pasen por delante y no tengas nada que preguntar. Yo les tengo que preguntar muchas Venga, cosas. pues va. Pues no, yo le pregunto rápidamente a Pascual Maragall si él cree que es acertada la política lingüística del presidente de la Generalitat o si cree que hay un sentimiento de discriminación, como decía el presidente del gobierno, que comienza a notarse por este problema en Cataluña. Bueno, yo creo que ha mejorado mucho esto. O sea, no creo que ahora realmente estemos en una fase en que se empiece a sentir nada creciente en este sentido. No, creo que se ha mejorado. Perdón, Creo que en su raíz la política era equivocada. pero el presidente del gobierno decía que había un sentimiento de discriminación en Cataluña y que del sentimiento de discriminación a la discriminación real existía un trecho que él no quería recorrer. Pero esto lo ha dicho ahora recientemente. Lo ha dicho en la entrevista en la del entrevista país. del Pues yo creo que, como alcalde de Barcelona, Pascual Maragall cree que hay ciudadanos de Barcelona, castellano parlantes, que se sienten, no que estén, que se sienten discriminados por la política lingüística de la Generalitat. Por la política lingüística de la Generalitat, poco porque ha llegado muy poco. La política de la Generalitat es una política que están haciendo todavía también en este terreno. Los hay algunos porque yo conozco algunos, pero no diría discriminados en el sentido fuerte de la palabra. Yo diría que muchas personas se sienten ajenas, no entienden, no comulgan, no les es simpático el tono, etcétera, de esta política, pero sin que yo les haya, digamos, perjudicado o discriminado a fondo. Ni creo que esto llegue a suceder, porque afortunadamente esta política está cambiando. El Parlamento de Cataluña ha aprobado una ley
del catalán en la que ya yo creo que hay un consenso de socialistas con nacionalistas, etcétera, que es mejor que todo esto. Bien, pues a los tres agradezco la colaboración, entre otras cosas porque han hecho de periodistas y de personajes y de personajes y de periodistas a lo largo de la noche. Carmen, de verdad, gracias por haber venido. Muchas gracias por estar aquí, por haber presentado a esa belleza que es Miguel Bosé. Juan Luis, 3/4 de lo propio, muchas gracias. Y a ustedes, señores, les voy a desear en nombre de todo el equipo de Buenas Noches, que ya que mañana es Nochebuena y pasado es Navidad, que pasen unas felices fiestas. Y sobre todo, no se olviden de que la semana que viene, el jueves de la semana que viene, volveremos a estar con ustedes, como cada jueves. Porque ya saben, desde Esplugas, buenas noches.